Vamos a la Biblia. Juan capítulo 18. En este precioso día, ni muy caliente ni muy frío, es hermoso el otoño, ¿verdad? Vamos a abordar el final del capítulo 18 y el capítulo 19, el principio, en el culto de hoy, en la mañana y en el de la noche, 7 de la noche. Y vamos a hablar bajo una pregunta, es una pregunta de selección múltiple. ¿Jesús o Barrabás? Vamos a ver. Y es nuestra intención y nuestra oración que al final de este servicio usted responda a esa pregunta. ¿Jesús o Barrabás? Juan 18:39 hasta el versículo 16 del capítulo 19. Leemos en el nombre del Señor. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos? Entonces todos dieron voz de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, Rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar?
Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Padre, te damos gracias porque nos permites entrar en esta parte tan dolorosa del estudio de tu palabra. Señor, ayúdanos a entender el Evangelio a través de esta historia. Ayúdanos a entender cómo el Rey del universo se hizo débil al morir para poder pagar la deuda de nuestros pecados. Señor, derrama tus gracias sobre nosotros para salir en este día no con pena, sino con un entendimiento claro de lo que somos en Cristo, con un entendimiento claro de lo que Él hizo, con un entendimiento claro de ti, Señor. Gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En medio de las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, hay una zona llamada zona desmilitarizada, en inglés DMZ. Esta zona, considerada la última frontera de la Guerra Fría, es una zona que le llaman una verdadera tierra de nadie, es una zona neutral. Tiene 4 kilómetros de ancho, 250 kilómetros de largo. Es una zona neutral, donde ni los surcoreanos ni los norcoreanos mandan. Yo he orado al Señor en esta semana, es mi oración, que usted entienda que en el mundo espiritual no hay zonas neutrales. No hay zonas neutrales. O tú aceptas a Cristo como rey, o tú gritas: no tenemos más rey que el César. O como diría C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo: o tú lo apedreas y lo escupes, o tú caes a sus pies y le confiesas como Señor. No hay zonas neutrales, no hay zonas grises. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. No hay tal cosa como casi cristiano, no hay tal cosa como casi impío. O nos decidimos a servir a Cristo, o pasaremos al grupo de los que gritaban: crucifíquenle. Ahora imagínate que tú estás hace 2000 años en Jerusalén. Lo más seguro que tú y yo estuviéramos en ese grupo. Lo más seguro. Estuviéramos en ese grupo, en el grupo de la moda. Porque los seres humanos somos tan fácilmente influenciables. ¿Se da usted cuenta que hay personas en las redes sociales que le llaman influencers? Oh, hermanos, y usted ve esta gente y la mayoría de ellos dan asco, dan vergüenza. Que los influencers influencien nuestros hijos y nos influencien a nosotros. Horrible. ¿En qué están influenciando al mundo? Es una vergüenza. Y yo les digo algo, pusimos las cámaras altas porque yo no me recuerdo
absolutamente nunca de que me están viendo otras gentes. Aunque el domingo me dijo el hermano Huáscar que nos veían de Pakistán en vivo y de Rusia. Así es que a esos hermanos les mandamos un saludo, porque son parte de la iglesia, del ministerio virtual. Pero aquí estamos ante una historia. De hecho, la Biblia es un libro de historia. Desde Génesis a Apocalipsis es historia. Historia del pasado, del presente y del futuro. O sea, no podemos decir, no, yo vivo de las experiencias. Un cristiano que viva de experiencia en experiencia es un cristiano inseguro, es un cristiano, si es que es cristiano, que va a andar en un sube y baja, en un sube y baja. Nosotros tenemos, dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en poner en lugar alto, como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que Cristo venga. Yo parafraseando ese versículo. Hasta que el lucero de la mañana aparezca. Debemos poner en alto en nuestras vidas la palabra de Dios. Y aquí estamos ante Jesús. Desde el capítulo 13 de Juan, él comienza diciendo que su tiempo ha llegado. Jesús está gobernando absolutamente, soberanamente cada acontecimiento de su vida. En varias ocasiones trataron de matarlo, apedreado, o de derribarlo por un abismo, pero no era su tiempo. Pero ya aquí ha llegado su tiempo. Judas lo entregó, cerca de 1000 hombres lo apresaron. Ya él ha pasado por 3 juicios religiosos. En la noche le han violado todos sus derechos. Jesús ha pasado por primero ante Anás, luego ante Caifás y luego ante el Sanedrín judío. El Sanedrín era la suprema corte de justicia de Israel, conformada por 70 jueces. Ahora, esa fue su tercer juicio religioso, y los judíos no podían matarlo porque donde quiera que el imperio romano llegaba, ellos le prohibían a sus súbditos el derecho de matar, de condenar a muerte a alguien. Era solo potestad de ellos tomar esa decisión, dictar sentencia de muerte. Entonces, los judíos querían simplemente darle un barniz de legalidad a un complot para matar a Jesús. Lo mataron por envidia, era el único motivo, la envidia. De hecho, la envidia es una de las pasiones humanas más terribles. Porque el envidioso se alegra de tu mal y se entristece de tu bien. Jesús le estaba dañando el negocio de la franquicia político-religiosa de los judíos. Él comenzó su ministerio, ustedes recuerdan, entrando al templo y limpiándolo, dando latigazos a todo el mundo, mesas volteadas, y terminó su ministerio limpiando el templo y diciendo: mi casa de oración es, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Él comenzó y terminó su ministerio con esos 2 hechos. Eso es una señal clara de qué debe ser la casa de Dios. Casa de oración para todas las naciones. Un lugar de enseñanza de la palabra de Dios. No un mercado, no un lugar donde se manipule la gente para que un superministro viva bien, comillas. Ahora, Jesús, después de haber pasado toda la madrugada
amarrado, atado y violándosele todos los derechos procesales y jurídicos, ahora es llevado a Pilatos, y Pilatos, que era un hombre ambicioso, sin escrúpulos, pero a la vez supersticioso, se ve entre la espada y la pared. Habían 6 acusaciones, si vemos los evangelios, porque para usted ver el cuadro completo, usted tendría que leer los 4 evangelios. 6 acusaciones. En Juan 18:30 lo llama malhechor. Mateo 27:61 dicen que él dijo que destruiría el templo. En Lucas 23 aparecen 3 acusaciones. Que él pervierte la nación, que él prohibía a su gente pagar impuestos, lo cual era mentira también, que él decía que era rey y que se hacía a sí mismo hijo de Dios. Pero en Mateo 26:63 está la acusación que ellos usaron para condenarle a muerte: blasfemia. La blasfemia era la única de las acusaciones que ellos podían usar para poder matarle, porque él se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ellos decían que él era hijo de Dios. De hecho, hermanos, si usted toma en sentido contrario esta acusación, se dará cuenta que él fue muerto, y quiero que me ponga atención a esto, que él fue muerto por las cosas que las falsas religiones niegan. Le doy para atrás. Ellos usaron la acusación de que él se había hecho a sí mismo hijo de Dios. Y en el contexto en que él lo dijo, porque tú y yo somos hijos de Dios por creer en Cristo, pero ese es otro caso. Cuando él dice que él es hijo de Dios, está diciendo que él comparte deidad con Dios, que él es Dios como su Padre. Mi Padre y yo uno somos. Esa fue la acusación básica. Y si usted se da cuenta, la mayoría de las religiones del mundo dicen que él no es Dios ni es hijo de Dios. ¿Entendió la paradoja? Por un lado le acusan de ser hijo de Dios, lo matan por ser hijo de Dios, y las falsas religiones no creen en él porque él no es hijo de Dios. Hay evidencia de sobra para entender que él es Dios. De hecho, Pablo le dice a los corintios que el que se pierde porque el príncipe de este mundo, Satanás, le tiene una venda, le tiene los sentidos entenebrecidos para que no crean. Así que el que no cree en Cristo y se rinde a Cristo, no lo hace por falta de información. No es un problema intelectual, es un problema moral. No quieren que Dios sea su Dios. Si tú eliges a Barrabás, es porque tú no quieres a Cristo. No es porque no tienes suficiente información. Alguien dijo que lo más que el mundo odia de Dios es que Él sea Dios. Queremos ser, como alguien dijo, el capitán de nuestra embarcación, el piloto de nuestro destino. Queremos gobernar nuestras vidas y que nadie se meta con nosotros, porque bastante grandecito soy para que alguien me diga lo que tengo que hacer. ¿Se da usted cuenta? Es el mismo problema del Edén, hermanos. Miles de años y no hemos cambiado. Miles de años.
Oh, si tú comes de ese fruto, tú vas a poder redefinir el mundo. Tú tendrás el conocimiento de Dios. Y es lo mismo que quería Satanás, ser adorado como Dios. Es el mismo problema de hoy. Ahora, a lo largo de los años, se ha debatido el tema de quién fue responsable de la muerte de Jesucristo. Y oiga esto, algunos culpan a los romanos, pues Roma fue el brazo ejecutor, fue quienes tomaron a Cristo y lo crucificaron. Otro dice que fueron los judíos, pues ellos fueron los que incitaron a Pilato para que lo mataran. Lucas 24, Lucas no tiene 29. Lucas 24, 19 al 20 dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Este es el diálogo de los discípulos camino a Emaús. Dice, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pablo, en el día de Pentecostés, en su primera prédica, donde 3,000 judíos se convirtieron a Cristo, él dijo, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendieron y mataron por mano de inicuos, crucificándoles. Ese fue el discurso de Pedro, ustedes lo mataron. Y dice la Biblia al final de ese discurso que los judíos se compungieron de corazón y dijeron, ¿y qué haremos? Entonces, ¿qué haremos? Oh, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En el segundo discurso, Hechos 3:13, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas ustedes, versículo 14, negaron al santo y justo y pediste que se le diera un homicida, en referencia a Barrabás. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro y Juan, ante el Sanedrín, fueron apresados y ellos dijeron, sea notorio, Hechos 4:10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, hablando del cojo de la puerta la hermosa. Y en una ocasión se les prohibió hablar de Cristo en Hechos 5. Y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. Así es que los apóstoles acusaban a los judíos de haber matado a Jesús. Si queremos saber quiénes fueron los responsables, ahí está la prueba. Esteban, primer mártir cristiano, Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Oiga qué palabras usa, qué dos palabras más lindas. Entregadores y matadores. Esteban le dijo, ustedes lo entregaron y lo mataron. Ahora, eso no significa que haya lugar en la iglesia contra un sentimiento antijudío. Claro que no. Claro que no. De ninguna manera. De ninguna manera. Oiga,
los mismos judíos se autoincriminaron. Ellos mismos declararon en Mateo 27. Oiga lo que dijeron. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso está en la Biblia. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y si usted estudia la historia de Israel de ahí para acá, los últimos 2000 años, es una historia de sangre. Solamente en el holocausto, llamado en hebreo la catástrofe, llamado por los nazis la solución final, solamente ahí fueron millones y millones. No hay un número exacto. Algunos dicen que fueron 6 millones, pero otros dicen que fueron de 11 a 15 millones de judíos. Su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Ellos mismos declararon que ellos estaban matando al dador de la vida. O sea que humanamente hablando, los romanos fueron ejecutores, pero los judíos fueron los planificadores y los autores intelectuales del crimen, del asesinato de Jesús. Pero quiero llevarlos a entender que Él no fue una víctima. Entienda, Jesús no fue una víctima. Él dijo en Juan 10, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Yo pongo mi vida. De hecho, en Juan 1:29, Juan el Bautista dice, aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Él fue el Cordero designado por el Padre desde antes de la fundación del mundo para que viniera a morir por todos aquellos y aquellas que Él iba a salvar. Él era el Cordero, Él era el precio. Al fin y al cabo, ni los romanos ni los judíos, al fin y al cabo, Él murió por el determinado consejo de Dios. Él murió porque el Padre decidió cargar sobre Él tu pecado miserable y el mío. Él murió. Y eso no fue un plan B. Dios no tiene plan B. Hay gente que cree como que Dios reacciona y si le sale esto mal. No, hermano. La sabiduría de Dios es perfecta. El entendimiento de Dios es perfecto. La ciencia de Dios es perfecta. Él todo lo sabe, Él todo lo ve, Él todo lo puede. Él es Dios, Él creó el universo. Él sabe cuántos átomos tiene cada materia. Él conoce todo. Él es Dios. Él no necesita leer un libro como tú o como yo. Él no necesita que le den consejo. Él es Dios. Y ya desde Génesis 3:15, lo que le llamamos el protoevangelio, ya se había profetizado que vendría alguien de la simiente del hombre que destruiría la serpiente antigua. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y eso nos lleva al primer encabezado. Pilato atrapado en su falta de carácter. Pilato atrapado en su falta de carácter. La introducción fue un poco larga. Ahora, entienda algo. Los números en la Biblia se lo pusieron hace unos cientos de años. La Biblia no tenía números. O sea, números de capítulos y versículos. Pero entre el versículo 38 y el versículo 39 pasó algo. Versículo 38 de Juan 18 dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos
y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. En medio de eso pasó algo, y es que Lucas 23, del 4 al 11, nos dice qué pasó. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir la palabra Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, les remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. O sea, en medio del versículo 38 y 39, Jesús es enviado a Herodes. ¿Por qué? Porque Pilatos estaba atrapado. Él no quería lidiar con este asunto. Él estaba en una situación política muy mala delante de Tiberios, el César. Los emperadores romanos eran criminales con licencia. Y Tiberio César tenía fama de que si un súbdito se comportaba mal, él no lo llamaba consejo, él lo mandaba a matar. Y Pilatos estaba en mala posición porque ya había tenido problemas con él. Imagínese usted en una posición política importante, gobernador de un estado, de una ciudad, y su jefe quiera volarle la cabeza. Escenario estaba Pilato. Pilato no solo era el prefecto, el gobernador, no solo estaba a cargo de la guardia del ejército, él estaba a cargo de la ley, de la justicia. Él era juez, él era gobernador, él era el mero de ese lugar. Y Pilato, cuando oyó decir que Jesús era Galileo, digo: aquí está mi oportunidad, se lo voy a enviar a Herodes. Y Herodes lo recibe, y después de hacerle muchas preguntas, hizo lo mismo. Lo escarneció, lo avergonzó públicamente. De hecho, si usted estudia los evangelios, se dará cuenta que no hay detalles en sí mismo de detalles meticulosos del sufrimiento de Cristo en medio de toda esa tortura, en medio de todas esas horas de ser abofeteado, golpeado, escupido. Hermanos, no hay detalles, ninguno de los 4 evangelios, pero sí hay detalles de su vergüenza, de cómo fue avergonzado. Y yo les voy a decir algo, yo sé que la mayoría o tal vez todos estén de acuerdo conmigo, pero golpearon su honor. Y yo digo que sería mejor para mí que me golpeen el cuerpo y no el honor. ¿Sí o no? Su honor. Lo escupían, casi lo desnudaban, se burlaban de una forma inmisericordia por unos soldados, los soldados romanos, militarmente muy disciplinados, pero amantes del sadismo, amantes de la sangre, amantes de burlarse de todo pueblo que ellos conquistaban. Esos eran los soldados romanos. Y Pilato, ambicioso pero supersticioso, escucha sale con esta propuesta. Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo:
no a este, sino a Barrabás. Porque él había dicho, ustedes tienen la costumbre de que se les suelte uno en la Pascua. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Y ellos dijeron, no, no a este, sino a Barrabás. Y hay una nota editorial en el versículo 40, y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. En 6 ocasiones. Recuerde que habían 6 acusaciones y en 6 ocasiones Pilato declaró que este hombre era inocente. De manera providencial, había una declaración de inocencia por cada acusación contra Jesús. Este hombre no ha hecho nada. Es la primera vez en la historia en que un acusado, después de ser absuelto 6 veces, es muerto contrario a la decisión del juez. ¿Entiende usted? 6 veces declarado inocente por el juez. Recuerden, no había jurado, no había fiscal, no había abogado. Lo que dijera Pilato, eso era. Y 6 veces él dijo, no hay ningún delito en él. De hecho, la Biblia dice que no, ni siquiera hubo engaño en su boca. El Santo de Dios. Dice Isaías que al que nunca pecó, por nosotros fue hecho pecado. En otras palabras, en la cruz, Cristo tomó nuestro pecado y nosotros tomamos su justicia. Nosotros tomamos su justicia. De hecho, en Mateo 27, 19 dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tenga nada que ver con ese justo. ¿Se imagina usted ahora? El hombre está asustado porque le van a volar la cabeza. Pero ahora recibe un mensaje de su esposa que le dice, no tenga que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños a causa de él. Barrabás, su nombre significa hijo del padre. Bar, hijo, Abás, padre. Había sido condenado por su crimen, había pertenecido a un grupo sedicioso o tal vez podríamos llamar un grupo terrorista, el grupo de los celotes. Ellos usaban una daga, una pequeña espada debajo de su ropa y ellos usaban matar de sorpresa. Ese era el trabajo de ellos. Ellos mataban de sorpresa clavándole una daga en el cuello o en el centro de la cabeza. Juan dice que él era ladrón. La Biblia le llama bandido y la Biblia también le llama a un notorio criminal. Ese era el prontuario jurídico de Barrabás. Aleluya. Pilato estaba atrapado en su falta de carácter. De hecho, los registros históricos dicen que poco tiempo después de esto, él tomó la misma decisión de Judas y se ahorcó.
Pilato violó su conciencia. Alguien dijo que la conciencia es el tribunal más alto en esta tierra, porque usted come con su conciencia, se baña con su conciencia, trabaja con su conciencia, vive con su conciencia. Usted pasa 24 horas al día, 7 días a la semana con su conciencia. Pilato violó su conciencia, violó su propio deseo de justicia. Y violó también el odio que le tenía a los judíos. Él no quería complacer a los judíos porque los odiaba. Pero con tal de mantener una posición política, no tomó una decisión seria. Para al fin y al cabo, quien mató a Jesús tampoco fue Pilato. Él fue el Cordero de Dios. Él mandó que eso fuera. Y como alguien dijo, con esto termino, Jesús fue condenado en el tribunal de los hombres para que tú seas absuelto en el tribunal de Dios. Él fue condenado en el tribunal de hombres perversos y malos, para que hombres perversos y malos como nosotros seamos absueltos en el tribunal de Dios. Aleluya. Ese es el significado del Evangelio. Ese es el significado central del Evangelio. Ese glorioso intercambio es el significado real del Evangelio. Tú y yo hemos sido absueltos, seremos absueltos en el tribunal. En aquel día, dice Hebreos, que está establecido que el hombre muera una sola vez. Y después de esto el juicio. Ese día que Juan en el Apocalipsis dice que los vio de pie, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Porque los acusados, cuando van a recibir sentencia, los mandan a ponerse de pie. Hermano, hermana, eso es más serio que una operación, una cirugía a corazón abierto. Eso es más serio que una hipoteca bancaria. Eso es más serio que todo. Eso es más serio que el coronavirus. Porque el coronavirus solo puede matar el cuerpo. Pero en ese día se decidirá la eternidad tuya y mía. Jesús o Barrabás. Póngase de pie, por favor. Fuera de Jesús, estás eligiendo a Barrabás. Entendamos, no hay zona neutral. O yo me rindo. No estoy hablando solo de venir a la iglesia. A la iglesia puede venir cualquiera. Estoy hablando de rendirnos al señorío de Cristo, de hacerlo a Él Señor de nuestras vidas, de que Él realmente gobierne, de que podamos decirle al Señor: hágase tu voluntad, de que Él sea el Rey. Si tú no haces a Jesús como Rey, tú simplemente le estás diciendo, como los judíos le dijeron: no queremos que este reine sobre nosotros. No tenemos más rey que al César. Ahora, donde dice César, ponle el nombre que tú quieras.
donde dice Barrabás, ponle el nombre que tú quieras. La palabra de Dios no nos da otra opción. No hay una tercera opción. Esto no es como ir a un dealer y decir, oh, hay un carro blanco, un amarillo y un rojo. No. Estoy rendido ante Cristo o estoy gritándole, crucifíquele. Eso es terrible, hermano. Eso es serio. Mire, Hebreos capítulo 6 dice que hay algunos que crucifican de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a su vituperio. O sea que, figuradamente, en la vida de mucha gente, Cristo es avergonzado otra vez. Porque no nos rendimos de verdad a Cristo para vivir para Él. Porque Él murió para que vivamos para Él. Él no murió para hacerte tu mejor día hoy. Eso es una falacia del infierno. Él murió para que vivas para Él. Si tú no has entendido ese punto, ven a Cristo hoy. Por el bien de tu alma. Ven a Cristo hoy. Ven a Él arrepentido. Porque su gracia es abundante. Porque las puertas de la gracia están abiertas de par en par para todo aquel que venga a Él arrepentido y crea en Él como su único Dios y Salvador. Ven a Él, ven a Cristo. Hermano, puedes pasarte la vida en la iglesia y como dijera Charles Spurgeon, no hay una mayor desgracia que ir al infierno a la sombra de un púlpito. Ríndete a Cristo. La vida es corta. Oh, cuán corta es la vida. La vida es como un soplo. La vida es como una sombra. La vida es como una neblina que hoy es y mañana no es. Ven a Cristo hoy, ríndete hoy. Ríndete hoy. Arrepiente de tus pecados y ven a Él. Y ríndete a Él. Oh Señor, gracias te doy. Que alguno sea salvo a través de tu palabra. Y que muchos sean edificados por este mensaje de tu palabra. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le guarde.